Antes de compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes, quiero recordarles que estamos en el proceso de la compra de una iglesia. El martes estuvimos en el gimnasio que estamos viendo como una posibilidad de compra y tomamos la decisión de hacer una oferta en el gimnasio, pero decidimos que antes de hacer la oferta en el gimnasio vamos a hacer una oferta en esta iglesia por el valor que nosotros podemos ofrecer. Por supuesto, si esta iglesia acepta la oferta que nosotros le vamos a hacer, sería un milagro. Humanamente es imposible, pero como servimos a un Dios que hace milagros, creemos que Él lo puede hacer. Si Dios considera que este es el lugar que tenemos que servirlo, Él lo puede hacer. Entonces ya tenemos la oferta preparada. Si Dios quiere, el lunes o el martes vamos a hacerla, o el miércoles, la semana que viene. Pero también la semana que viene vamos a reunirnos acá el miércoles. Va a ser una reunión de oración para buscar el poder de Dios y para buscar respuestas especiales. Nosotros muchas veces sabemos que no todos pueden venir a la reunión de oración porque tenemos diferentes actividades, diferentes responsabilidades, pero con la Junta de Iglesia hemos puesto una reunión cada 3 meses, una reunión de oración donde nos unamos para orar, donde ustedes lo puedan poner en sus agendas y hacer un esfuerzo, dejando un poquito de las cosas de lado. Si pueden venir para el miércoles a las 7:15, vamos a comenzar con nuestra primera reunión de oración especial. Y una de las cuestiones principales por las cuales vamos a orar va a ser por la compra de nuestro templo. Pero nosotros sabemos que todos tenemos problemas, todos tenemos oraciones especiales que estamos poniendo delante de Dios. Nosotros hemos creado esta cajita de peticiones. Entonces, si usted tiene una oración especial, una petición especial, ponga su petición en esta cajita y el miércoles vamos a orar especialmente para que Dios responda, de acuerdo a su voluntad, las peticiones que nosotros estamos poniendo en estas cajitas. Así que los invitamos para que este miércoles especial puedan venir aquí a la iglesia trayendo su petición especial. Y creemos en la promesa que Dios dice que cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo y ora, Dios realmente actúa de manera especial. Y por eso los invitamos a todos. No sé cuántos de ustedes conocen este refresco. No levanten la mano si son adictos. No, es un chiste, no se sienta nadie ofendido. Pero quiero que presten atención, especialmente, vamos a poner este recipiente aquí ahora, a estos 2 recipientes. No voy a invitar a nadie a participar porque si no, quizás mañana no soy más pastor acá de la iglesia. Pero aquí tenemos 2 recipientes. ¿Cuál de estos recipientes está lleno y cuál de estos recipientes está vacío? De acuerdo a nuestra vista, este recipiente está vacío y este recipiente está lleno, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a las leyes físicas, los 2 recipientes están llenos. Un recipiente está lleno con Coca-Cola y el otro recipiente, ¿de qué está lleno? De aire. Aire. En el hebreo, la palabra aire se dice ¿cómo? ¿Saben? Ruaj. Que es la misma palabra que se utiliza también ¿para qué? Para espíritu. Podríamos decir que este recipiente está lleno de aire, lleno de ruaj, lleno del espíritu. Si yo quiero que el aire, que el ruaj, que el espíritu salga de este recipiente, ¿qué tengo que hacer?
tengo que echar Coca-Cola y en la medida que voy echando Coca-Cola, ¿qué va pasando con el aire, con el ruaj o con el espíritu? No quiero hacer un enchastre porque si no nos van a vender la iglesia más cara. ¿Qué va pasando con el aire? Va saliendo. Mientras más Coca-Cola entra, más aire sale. Mientras más se llena el recipiente de Coca-Cola, menos aire, menos ruaj, menos espíritu queda en el recipiente. Las leyes físicas son las mismas que las leyes espirituales. Y por eso cuando Jesús enseñaba a la gente, utilizaba las leyes de la naturaleza para comparar con las leyes de la vida espiritual, porque las mismas leyes las creó Dios. Entonces hoy yo quiero que entendamos lo que significa, y ya creo que ustedes lo entendieron con esto, qué significa estar lleno del Espíritu. Pero primero los invito a abrir las Biblias en Romanos, capítulo 7. Romanos. Capítulo 7. Versículos 14 en adelante. Romanos capítulo 7, versículos 14 en adelante. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien obra, sino el pecado que habita en mí. Ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo aquí está diciendo, y esto yo ya lo prediqué, que hay una desarmonía entre la ley de Dios y yo. Si yo me quiero proponer guardar la ley de Dios, ¿voy a poder guardarla? No, ¿por qué? Porque estamos llenos ¿de qué? Estamos llenos de pecado. Y como estamos llenos de pecado y somos pecadores y la ley de Dios es santa, por más que yo me proponga guardar la ley de Dios, yo no puedo. No puedo guardar la ley de Dios. Y es más, Pablo dice, yo quiero guardar la ley y me lo propongo, pero en el momento que quiero hacer lo bueno, ¿qué hacía Pablo? Lo malo. ¿No te ha pasado eso? Tú estás convencido de lo bueno, pero en el momento que vas a hacer, quieres hacer lo bueno, te sale lo malo. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro nuestro, hay un problema de pecado dentro nuestro. Nuestra vida está en desarmonía con la ley de Dios. Y entonces cuando estamos en desarmonía con Dios, el hecho de estar lejos de Dios nos produce problemas, nos produce insatisfacción. Pero hay mucha gente sincera que quiere ir a Dios y va a Dios y trata de guardar su ley. Y cuando trata de guardar su ley, ¿qué pasa? ¿Se siente bien? No, se siente peor. Hay mucha gente que está convencida de que hacer lo malo es malo, le trae malas consecuencias. Y entonces comienza a ir a una iglesia y trata de seguir los reglamentos de la iglesia, trata de ser responsable en la iglesia. Y esa persona exteriormente parece que está teniendo victoria, pero interiormente esa persona no siente paz, no siente felicidad.
Siente ansiedad, siente que todo le carga, todo le pesa. Esos son los cristianos que usted los puede ver, no digo que usted haya alguno acá, pero que no son felices en una iglesia. Esos son los cristianos, entre comillas, que son aquellos que están viendo a ver quién hace algo malo, quién hace algo bueno, que están controlando a otras personas porque no tienen el gozo del Espíritu. Y como no tienen el gozo del Espíritu, tienen que vivir para controlar a los demás. ¿Sabes qué? Cuando tú quieres guardar la ley de Dios, estando lleno ¿de qué? ¿Y qué es el pecado? Sí, yo diría, no voy a hablar, pero pecado no es simplemente transgredir una ley, sino que pecado es vivir fuera de la ley. ¿Qué es vivir fuera de la ley? Es vivir para mí mismo. Es vivir para mí mismo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Puede alguien que está viniendo a la iglesia vivir para sí mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede alguien que intenta guardar la ley de Dios vivir para sí mismo? ¿Sí o no? Sí. Porque el único que me puede quitar el problema de mi pecado no es intentando guardar una ley que se me va el problema de pecado, sino que se me va el problema de pecado cuando yo voy a la persona que me puede solucionar el problema de pecado. ¿Y quién es esa persona? Vamos a Mateo capítulo 11, unos versículos muy conocidos. Mateo 11. (28 al 30). Dice así: Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién tengo que ir yo? A Jesús. Si tú estás trabajado y cargado, hay personas que están trabajadas y cargadas. ¿Y sabes por qué estás trabajado y cargado? Tú estás trabajado y cargado. Si estás hoy aquí y estás trabajado y cargado, es por el hecho de que estás intentando guardar la ley de Dios. Estás intentando guardar la ley de Dios sin Cristo. Y ahí viene la parte. No hay nada de malo en guardar la ley de Dios. Pero cuando yo trato de guardar la ley de Dios sin Cristo, es un peso. Esta botella no tiene aire y la tendría que haber llenado hasta el... No tiene aire, por lo tanto, no tiene ninguna comunión con Cristo, porque esta botella no es espiritual. Jesús tiene el Espíritu. Y es Jesús el que me puede dar descanso. Es Jesús el que me transforma. Jesús no me pide a mí que haga cosas, sino que me pide que sea manso con respecto a Él, que permanezca en su presencia y que acepte ser transformado. Cuando yo entonces soy transformado, y voy a Cristo, entonces Cristo hace algo conmigo. Y fíjense, Pablo lo dice, vamos a volver a Romanos 7, cuando él habla de esa lucha que él tenía con la ley de Dios, que no la puede guardar. Romanos 7, versículo 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo al pecado. En otras palabras, dice, yo estaba desesperado. Yo no podía guardar la ley de Dios, pero me encontré con Cristo y Cristo me perdona. Pero solamente Cristo no solamente me perdona, sino que Jesús hace algo. Cuando yo voy a Jesús, y acepto que lo necesito, le entrego mi ser. Eso se llama humillación. Yo tengo que humillarme para eso. Tengo que inclinarme ante Él. Y yo le confieso que estoy lleno de ¿qué? Lleno de pecado. Vuelco mi pecado en Él para que Él sea condenado por mi pecado
¿Y qué pasa conmigo? ¿De qué me voy llenando? Me voy llenando nuevamente de aire. Me voy llenando del Espíritu. Y cuando me lleno del Espíritu, ¿qué pasa conmigo? Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en mí? El Espíritu ahora, antes yo sentía un peso en guardar la ley de Dios, pero cuando ahora soy lleno del Espíritu, porque yo le entregué mi vida a Jesús y permanezco en Jesús, entonces ahora yo disfruto de hacer lo que antes no disfrutaba. Ahora no me resulta la ley un peso, o en otras palabras, no estoy bajo la ley, sino que ahora Jesús me pone por sobre la ley y camino sobre la ley. Antes de ir a Jesús, la ley estaba por encima mío y me condenaba. Pero cuando yo voy a Jesús, Jesús me pone por encima de la ley y ahora disfruto lo que antes no disfrutaba. Esto es un principio fundamental para tener victoria en la vida cristiana. Es un principio fundamental para que entendamos lo que debemos enseñar en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llego a las iglesias veo que los jóvenes son un poco acosados por los adultos, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por sus hábitos de entretenimiento. Y entonces muchas veces los adultos están diciendo, hay que vestirse así, hay que cambiar este entretenimiento, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. ¿Y estamos solucionando algo? No, ¿qué le estamos poniendo a los jóvenes encima? Le estamos poniendo más cargas. ¿De quién le tenemos que hablar a los jóvenes? Le tenemos que hablar de Jesús, porque Jesús dice, venid a mí, no le dice solamente a los jóvenes, sino que le dice a los adultos. Es más, muchas veces esos adultos que están atrás de los jóvenes, diciéndoles hay que vestirse así, hay que vestirse así, son jóvenes que en un momento cuando terminaron la juventud se rebelaron contra todo lo que fue iglesia y después se dieron cuenta que tampoco en el mundo encontraron nada y volvieron a la iglesia y ahora quieren hacer lo mismo que hicieron con ellos. No sé si me explico. Y ahora son conscientes que si siguen la ley de Dios, eso les evita muchos males, pero eso no los salva. Seguir la ley de Dios externamente me va a evitar muchísimos males. Pero eso no me da paz espiritual. Eso no me hace un cristiano. Simplemente me hace un cristiano por afuera. Y por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo, porque en Cristo hay transformación, porque Él es el único que me capacita para llenarme del Espíritu. No hay otra cosa que me llene del Espíritu que Jesucristo. Y como la ley es espiritual, cuando Él me llena del Espíritu, mi corazón queda en armonía con la ley y ahora yo comienzo a caminar en la ley y lo disfruto. Ya no es que tengo que guardar el sábado, ahora no puedo vivir sin guardarlo. Ahora no es que tengo que ser fiel a mi esposa, sino es que no puedo dejar de serle fiel. No puedo dejar de amarla. Y no es el amor sentimental, así que estamos todo el día pensando, y ustedes lo saben, sino es el amor por principio, que muchas veces se manifiesta en sentimiento. Jesús nunca nos pide a nosotros que guardemos la ley. Jesús nos pide que nos relacionemos con Él. Y como Él es la ley, Él guarda la ley. Y Él tiene el poder del Espíritu para que nosotros podamos guardar la ley. Todo el que anda con Jesús anda en la ley. No está en contra de la ley. Pero no está buscando guardar la ley, sino que lo que está buscando es permanecer en Jesús. Es algo totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Nosotros tenemos que enseñarle de Jesús, tenemos que enseñarle del poder del Espíritu, no reglas y normas. Las reglas y normas no cambian a nadie.
Muchas veces recurrimos a enseñar reglas y normas cuando falta el Espíritu, y porque falta el Espíritu queremos uniformar a la gente por afuera para que tenerlos a todos masificados. Y decimos, es que si nosotros no enseñamos esto, entonces va a ser la iglesia un viva la pepa. Enseñemos al Espíritu. Enseñemos a Cristo y vamos a ver cómo el Espíritu es poderoso para transformar las personas y para hacer que la gente viva para glorificar a Él, no solamente cuando viene a alabar acá, sino en sus trabajos. No solamente cuando viene aquí vestido, sino vestido también cuando va al colegio, cuando va a la universidad o cuando va al trabajo, cuando estamos en todos lados. El Espíritu no transforma mi conducta, transforma mi ser. Yo recuerdo una época que daba estudios bíblicos doctrinales y yo veía que no había ningún cambio en las personas. Y un día, no sé cómo fue, ahora no recuerdo bien, pero estaba estudiando teología en el último año, hicieron una campaña en una ciudad. Y nosotros teníamos que dar estudios bíblicos y hubo un profesor que se acercó a mí y me dijo, Joel, ahora es el momento de probar. Probá lo que pienses que Dios te está guiando a hacer, pero probá responsablemente, me dijo. Y yo como no estaba conforme con los estudios bíblicos que daba, decidí cambiar el enfoque de los estudios bíblicos. Y había una cita de Elena de White que decía, nosotros le tenemos que enseñar a la gente el ABC del cristianismo. Y entonces me empecé a dar cuenta cuál era el ABC del cristianismo. Y el ABC del cristianismo no era doctrina abstracta, sino es enseñarle a la gente a vivir con Jesús. Y entonces tomé el camino a Cristo, que sin duda es un libro basado en los principios de la Biblia, y empecé a hacer estudios bíblicos basados en esos temas. Y empecé a dar estudios bíblicos de esa manera. Hermanos, desde ese momento los estudios bíblicos para mí comenzaron a ser un deleite. Porque ahora yo no tenía que ir con miedo por diciendo, ¿aceptará esta doctrina o no la aceptará? Sino que yo veía que al presentar a Cristo, la gente iba tomando decisiones sola y se iba transformando sola. Lo que me di cuenta que yo no podía, dando esos estudios bíblicos, no podía poner una fecha para el bautismo de las personas. Cuando nosotros predicamos el reino de Dios no podemos decir en 3 meses vamos a tener 300 bautismos. Eso es algo mecanicista, eso es algo que viene del mundo, no es algo que está en la Biblia. Cuando nosotros damos estudios bíblicos, cuando a alguien le enseñamos a Cristo, es el Espíritu Santo que decide cuándo se bautiza la persona. Que la persona se va a bautizar, o si no se va a ir, porque puede rechazar la persona. Pero es la persona la que se decide cuándo se bautiza. Yo no le pongo una fecha a la persona. Por supuesto, tenemos bautismo, le decimos bien este bautismo, pero no la vamos a presionar a la persona. Eso es lo que produce transformación. Y me acuerdo un día estaba en Detroit, trabajaba en la iglesia hispana de Detroit, esto cuando recién terminé teología, está metida en el gueto hispano de Detroit, la iglesia hispana de Detroit, un barrio muy peligroso, muy violento. Y un día un doctor de la iglesia que trabajaba para el Estado me dice, Joel, anda a visitar a un muchacho Willy, dice, yo estoy tratándolo con él con la droga, pero me doy cuenta que tiene cierta inclinación espiritual, ¿por qué no lo vas a visitar? Me dio la dirección. Fui a la casa de Willy y era una casa de esas viejas, ustedes saben, no sé cuántos de ustedes estuvieron en Detroit, pero es una ciudad muy, muy vieja, que se está cayendo abajo, o se estaba cayendo abajo. Y él vivía, no en la parte de adelante, sino que me tuve que meter por detrás y tuve que subir una escalera y tuve que meterme como una especie de porche que había así todo con tela metálica, abro y había todo telas de araña por todos lados. Golpeo la puerta y abren la puerta y le digo, hola, ¿eres Willy? Y me mira él sorprendido, sí, yo soy. Estaba en camiseta, barbudo. Le digo, mira, me mandó el doctor tanto, me dijo que te iba a decir que yo iba a venir. Me llamo Joel. Ah, sí, me dice, pasá. Paso, estaba, hermanos, parecía que el ropero era el piso. Toda la ropa tirada en el piso. Un desorden pero impresionante.
Me dice, tomá asiento. Y cuando me siento, me senté en la puntita porque me parecía que me subían insectos por todos lados. O sea, era un lugar muy, como decimos en Argentina, roñoso, asqueroso. Y le digo, Willy, ¿te dijo el doctor entonces que yo iba a venir? Sí, me dice, vos sos pastor, ¿no? Sí, le digo, soy pastor. Y me dice, mira, yo le dije que sí, pero quiero serte sincero, no vas a perder el tiempo conmigo porque yo creo que todos ustedes son unos hipócritas. Lo miré, entonces me dice, sí, porque yo fui unas veces a las iglesias, pero siempre encuentro hipocresía, que esto, que lo otro. Bueno, ustedes saben el discurso que dan todos los que no vienen a una iglesia. Siempre ellos tienen la excusa de que hay muchos hipócritas en la iglesia y por eso no vienen. Entonces lo escuché y después de que él me dio todo su discurso, me contó que se había casado, no, había estado juntado 5 veces ya. De cada relación tenía un hijo. Él era puertorriqueño, había empezado de una familia muy acomodada en Puerto Rico, había empezado a estudiar educación física y ahí se enamoró de una chica, la dejó embarazada, tuvo que dejar, se casó con la chica, tuvo que dejar de estudiar, se vino para Estados Unidos y de ahí en Estados Unidos cada vez fue yendo de mal en peor y ahora ya tenía 5 veces que estaba con alguien, ahora estaba solo y de cada unión había tenido un hijo. Estaba totalmente desilusionado en la vida, metido en la droga, metido en el alcohol. Y me dice, no pierdas el tiempo conmigo porque yo no creo que puedas hacer algo porque en las iglesias a mí no me han cambiado nada. Entonces le dije, mira Willy, yo lo único que te digo es lo siguiente, yo vengo a enseñarte el Dios de la Biblia, no te vengo a enseñar a mi iglesia. Y si vos me das la oportunidad, yo quiero que me des la oportunidad y vamos a empezar a estudiar la Biblia. Y yo siempre le digo a la gente, 5 veces si querés nos encontramos a estudiar la Biblia. Y después si no querés seguir, no seguimos más. Pero dame la oportunidad de venir 5 veces a enseñarte el Dios de la Biblia. Y después si no querés escuchar más, somos amigos, pero me decís, y yo no vengo más. Bueno, empezamos a estudiar la Biblia. Él me aceptó. Les voy a resumir la historia porque ustedes ya se imaginan cuál fue el fin. Pero en un mes, el departamento de Willy era algo pero totalmente diferente. Era un departamento limpio. Yo iba a darle 2 veces por semana estudios bíblicos a él. La vida de Willy pero cambió de una manera, y después pasaron unos 2 o 3 meses, esto fue en el año 1989, fuimos a la Universidad de Andrews, a una convención que había en la Universidad de Andrews, él iba ya ahora bien vestidito, ya estaba 2 o 3 meses yendo a la iglesia. Y yo estaba manejando una van y cuando volvíamos, él iba pensando, todos los demás iban durmiendo, él iba sentado al lado mío y me mira y me dice, Joel, ¿por qué tuvo que ser recién ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no conocí a Cristo antes? Bueno, le dije, no importa si es ahora, antes o después, lo importante es que estás ahora en el camino y tienes que permanecer en Cristo. ¿Qué fue lo que recibió Willy? Willy entregó su vida y cuando entregó su vida a Cristo fue lleno del Espíritu y cuando fue lleno del Espíritu, el Espíritu transformó a Willy. ¿Cuándo es que recibimos el Espíritu? Lucas 14:33 dice en esto, vamos a leerlo, no, me estaba confundiendo con Juan 15:35, Lucas 14:33. También un versículo muy conocido, dice, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, yo voy a recibir la plenitud del Espíritu cuando yo entregue todo. Hasta que no entregue todo, no puedo recibir nada. Y por eso nosotros tenemos que hablarle a la gente de Cristo, tenemos que hablarle de lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos que hablarle del amor de Jesús, tenemos que hablarle del amor de lo que Él hizo y que está dispuesto a aceptar a cualquier pecador. Y por eso la necesidad que crea el hecho de estar en el mundo, porque estar en el mundo me crea una necesidad de algo que no puedo definir. Y cuando yo vivo en el mundo hay una necesidad que se despierta. Y si alguien viene y me presenta a Cristo y me habla de lo que Cristo está dispuesto a hacer, y me habla de que Cristo está dispuesto a perdonar, esa persona entonces se da cuenta de que hay esperanza para él. Y por más que no sienta demasiado
deseos de ir a una iglesia, por más que piensa que los que están en una iglesia son hipócritas, esa necesidad quizás lo hace dar el salto de fe y decir, le entrego a Jesús mi vida. Y Jesús lo único que necesita es que alguien decida entregar su vida, y cuando una persona decide entregar su vida a Jesús, Jesús lo llena de su Santo Espíritu y ahora esa persona comienza a pensar de una manera diferente. Ahora, antes lo que no le gustaba, ahora le empieza a llamar la atención. Antes lo que no quería oír, ahora lo quiere oír. Antes lo que lo repelía, ahora lo atrae. Y es por eso que es necesario que nosotros estemos dispuestos a dar este salto de fe, que dejemos de tratar de, o estar, si puede ver que alguien esté lejos en el mundo ahora y que esté viniendo hoy por primera vez aquí, hoy yo te invito a que des un salto de fe por Jesús y Jesús te va a transformar. Pero también sé que hay otras personas que hace 30 años que vienen a una iglesia y que han estado tratando de guardar la ley de Dios y guardar la ley de Dios y portarse bien y tratar de hacerlo mejor, pero no son felices, no tienen paz. ¿Y sabes por qué no tienes paz? Porque te has entregado a una iglesia y todavía no te entregaste a Cristo. Has vivido en relación con normas de iglesias, pero no has vivido en relación con la persona de Jesús. Y Dios quiere traerte salvación, no simplemente quiere traerte mejora. Porque la cuestión no es mejorar, sino la cuestión es ser salvo y ser transformado. ¿Qué me da Jesús cuando me entrego a Él? Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra esas virtudes no hay ¿qué? No hay ley. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley? En otras palabras, cuando dice, cuando yo recibo el Espíritu, que este es el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, yo no necesito ninguna ley escrita que me diga lo que tengo que hacer, porque ahora yo vivo en Cristo y guardo la ley. Y no necesito que nadie me esté controlando. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley es para aquellos que están sin Cristo, pero para aquellos que están en Cristo la ley está dentro de sus corazones. Y por eso sí es necesario predicar la ley, para mostrarnos que hay un problema en nosotros, porque la ley lo que hace es que nos muestra, la ley dice sí y nosotros decimos ¿qué? No. La ley dice no y nosotros decimos sí. La ley es para mostrarnos que nosotros no queremos saber nada con Dios. Pero lo que somete mi corazón, lo que me hace sumiso y lo que me hace manso es Jesús. Y por eso Jesús dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hace un tiempo hablaba con un matrimonio que estuvo toda la vida en la iglesia, pero que no se podían llevar bien entre ellos. Un matrimonio que siempre intentaba, pero nunca funcionaba. Solamente tuvieron que empezar a conocer a Cristo. Conocían a la iglesia, conocían al Cristo de la iglesia. Y eran personas que tenían cargos en la iglesia, que eran considerados muy misioneros. Sin embargo, nunca habían tenido una experiencia con Cristo para que Cristo los llene de su Santo Espíritu. Porque la cuestión no es guardar la ley, sino la cuestión es ser lleno del Espíritu. Si ustedes analizan la iglesia apostólica, siempre dice que la gente estaba llena de ¿qué? Llena del Espíritu. Elegían a los diáconos y elegían 7 personas que eran llenas del Espíritu. Bernabé dice que era lleno del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Cuando tú te entregas a Cristo, como recién dije, Él te bautiza con el Espíritu. Cuando te llenas por primera vez del Espíritu, eso se llama el bautismo del Espíritu. Ese es el bautismo por fuego, ese es el bautismo real, ese es el bautismo al cual simboliza el bautismo de agua. Nosotros muchas veces le damos más realce al bautismo de agua que al bautismo del Espíritu. Cuando el bautismo de agua simplemente es un símbolo del bautismo del Espíritu, debiera ser un símbolo.
Pero hay mucha gente que fue bautizada por agua y nunca fue bautizado por el Espíritu. Esa gente lo único que hizo fue entrar a una organización religiosa, pero nunca entró al reino de Dios. Esa gente aceptó quizás 28 doctrinas correctas y dijeron, la verdad, esto es correcto. Pero el hecho de decir que una doctrina es correcta no me hace hijo de Cristo, no me hace hijo de Dios, no me hace discípulo de Cristo. Yo necesito vivir para Él. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Y por eso Romanos, Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y fíjense, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Son todas características relacionales. El Espíritu me da la capacidad de relacionarme con Dios y relacionarme con los otros. Y por eso la Biblia dice aquel que está peleándose con su hermano, que se está tirando platos con el esposo o con la esposa, que no puede aceptar que alguien tenga una opinión diferente. Esas personas no están viviendo en el Espíritu, están viviendo en la carne, que son los frutos de la carne. En cambio, la persona que está en el Espíritu refleja a Cristo. Y cuando reflejo a Cristo, yo trato bien a los demás, aún hasta mis enemigos. El Espíritu se manifiesta incluso en mi relación con mis enemigos. Pero resulta que estamos en las iglesias que dicen ser las iglesias verdaderas, que estamos peleando unos por otros por cómo, si esta persona piensa que las mujeres no tienen que ser ordenadas, es un enemigo. Y entonces aquel que piensa que la mujer puede ser ordenada, se empiezan a tirar flechas y a dardos y decirle, este es un mundano, estos están defendiendo el homosexualismo, y se empiezan a tirar dardos y no pueden tolerar puntos de vista diferentes. Esas personas, a pesar de que quieren hacer lo que Dios pide, viven en la carne y no tienen el Espíritu, de las cuales yo puedo ser una. Porque ustedes no van a ver nunca a Jesús atacando a otra persona. Alguien puede decir, no, pero él a los fariseos les dijo hipócritas. Jesús simplemente los describía. Y alguien puede decir, bueno, yo voy a describir personas ahora. Entonces, si quieres describir personas como Jesús lo hacía, primero entonces, estate seguro de que tienes el Espíritu de Jesús. Porque no vaya a ser que estés describiendo personas sin el Espíritu de Jesús y te estés describiendo a ti mismo. Cuando nos entregamos a Jesús, Jesús nos bautiza. Y estamos plenos, tenemos la plenitud del Espíritu, pero comenzamos a caminar. Y eso puede ser la experiencia de todos. Comenzamos, y bueno, después voy a dar un ejemplo aquí, pero comenzamos a caminar. Y en la medida que comenzamos a caminar, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando? ¿Qué pasa? Coca-Cola entra de vuelta a mi corazón, el pecado. No. Y cuando entra, ¿qué pasó? Para que entre esto aquí, ¿qué tuvo que pasar con la botella? Tuvo que salir de esa parte que está ocupando la Coca-Cola, tuvo que salir el aire que está ahí. Para entrar Coca-Cola ahí, no puede haber aire y Coca-Cola. ¿Es la Coca-Cola o el aire? Entonces entró el aire ahí. Entonces yo ya perdí la plenitud del Espíritu. Ahora, ¿tengo el Espíritu todavía? ¿Sí o no? Sí, pero perdí la plenitud. Ya no reflejo a Jesús de una manera tan clara. Se empieza a contaminar. Pero entonces yo tengo una alternativa. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando entra de vuelta Coca-Cola a la botella? ¿Qué tengo que hacer? Humillarme por medio de la confesión. ¿Y qué hago? Le entrego nuevamente mi vida a Jesús. ¿Y qué entra nuevamente? El lugar que ocupaba la Coca-Cola ahora lo ocupa nuevamente el espíritu o el aire o el ruaj. Pero resulta que nosotros muchas veces estamos tan ocupados, entonces le contestamos mal a nuestra esposa y ¿qué entra? Vamos por este ejemplo, ustedes siempre me lo van a escuchar y lo van a tener siempre presente, se van a acordar de mi cara y yo también me la voy a acordar cuando pase. Van por el highway y a alguien se les cruza y le tiran un bocinazo, pero uno de esos bocinazos que si tuvieran balas en la bocina sería lo mejor. Entonces, ¿qué pasa?
¿entra más qué? Entra más pecado. Y entonces después viene alguien en la iglesia que piensa diferente a mí, y como piensa diferente a mí y yo creo que tengo la verdad, entonces digo, esa persona realmente es una persona hipócrita y eso lo critico. Uy, tiré Coca-Cola en la Biblia. Lo critico, entonces ¿qué va llenando esto? ¿Con qué se va llenando? Cada momento que yo dejo entrar en pecado en mi vida, sale el espíritu de mí. Y ya mi mente está afectada. Ese lugar de mi mente que estaba antes el espíritu, ya no está más el espíritu. Y si yo no confieso, porque muchas veces nosotros no confesamos y decimos, bueno, yo le pegué ese bocinazo porque se me cruzó y tenía que pegarle ese bocinazo. Entonces yo empiezo a justificar mi pecado y en vez de quedarme, digo, no tengo por qué confesar esto. Yo además creo en 28 doctrinas. Gracias, Noli. Además creo en 28 doctrinas, además soy muy responsable en la iglesia, además soy el pastor de la iglesia. Entonces, como soy el pastor de la iglesia, yo puedo pegarle un bocinazo cuando sé que alguien está haciendo algo malo. Porque nosotros muchas veces medimos el pecado, pensamos que vamos entrando pecado en nuestra vida si nos drogamos, si adulteramos, esos pecados sociales grandotes que los hacemos grandotes, y nos olvidamos que el pecado va entrando por las zorras pequeñas a nuestra vida. Como estamos tan ocupados, ya no dedicamos tiempo para permanecer en Cristo, no dedicamos tiempo para leer la palabra de Dios y orar cada día. Y como no dedicamos tiempo para leer la palabra de Dios y orar cada día, entonces estamos más predispuestos para que esas pequeñas zorras vayan entrando dentro mío. Y cada día me voy llenando sin darme cuenta de pecado y digo, ¿pero qué pasa? Antes yo sentía tanto fervor y ahora siento que voy a la iglesia y no vibro. Ahora siento que antes yo trabajaba por Cristo, hablaba por Cristo, hacía todo por Cristo y ahora siento que ya ¿era diferente mi experiencia? No, perdón, ¿era falsa mi experiencia? No era falsa. El problema es que empezaste a dejar llenar tu vida con algo que no es el Espíritu. No permaneciste en Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó, fíjense, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pablo aquí hace una aseveración que a uno lo deja un poco perplejo. 1 Corintios 12, 13. Dice así, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A quién le está diciendo Pablo de que todos fuimos bautizados por el mismo espíritu? ¿A quién? ¿A quién? No, ahí en la Biblia. ¿A quién le está diciendo eso, Pablo? A la iglesia de Corinto. ¿Ustedes estudiaron el contexto, cuáles eran los problemas que había en la iglesia de Corinto? Uno de los problemas era que había un chismerío, pero impresionante. Segundo, aparte del chismerío, había hermanos de iglesia que le hacían juicio a otros hermanos de iglesia y los llevaban a la corte. Tercero, hacían Santa Cena y en el día de la Santa Cena, en el lugar de la Santa Cena, se emborrachaban en la Santa Cena y dice que comían hasta más no poder. Cuarto, había uno, no me acuerdo bien cuál era el pecado, ahora no me acuerdo bien, que creo que tenía relaciones con su suegra. Eso lo dice Pablo allí. Esa era la condición de la iglesia de Corinto. Entonces los de Corinto, como de alguna manera pensaban que eso era, se daban cuenta que eso pasaba, ellos hacían énfasis en el don de lenguas. Y decía, todo el que habla en lenguas está lleno del Espíritu. No lo evaluaban por las características relacionales, sino por una habilidad de hablar en lengua. Entonces todos estaban hablando en lengua para tapar el adulterio, para tapar la borrachera, para tapar, como nosotros hacemos con las doctrinas. O sea, ellos hablaban en lengua, pero nosotros hacemos las doctrinas. Define bien las doctrinas, escribió un libro. Esa persona puede perseguir, puede matar, puede criticar a todo el mundo. Total, define bien las 28 doctrinas. ¿Están mal las 28 doctrinas? No están mal. Pero cuando las usamos a las 28 doctrinas para tapar nuestra falta del Espíritu, estamos en un grave problema. En un muy grave problema. Hacemos una cáscara de la religión cuando la religión tendría que ser vida en nosotros mismos. La vida del Espíritu. Pero Pablo le dice a esta gente borracha, a esta gente orgiástica, a esta gente licenciosa, les decía, ustedes fueron bautizados con el Espíritu.
Pero ¿qué había pasado con los corintios? No permanecieron en Cristo. Pensaron que hablar en lenguas era suficiente. Y de paso, ellos pensaban que hablaban en lenguas y hablaban en cualquier cosa. Y entonces se fueron llenando de pecado. Y sabes, yo te hago una pregunta, ¿cuándo fuiste tú bautizado por el Espíritu? Y ahora sí quiero que reflexiones. Yo sé que muchos de nosotros podemos decir, sí, yo fui bautizado por el Espíritu. Mi vida fue transformada. Ahora, el hecho que hayas sido bautizado en el Espíritu, con el Espíritu en el pasado, no quiere decir que hoy estés lleno del Espíritu. ¿Te acuerdas Balaam? ¿Piensas que Balaam no fue bautizado por el Espíritu? Era profeta de Dios. Sin embargo, el profeta de Dios terminó muriendo en un campo de batalla lejos de Dios. ¿Te acuerdas de Saúl? ¿Fue bautizado por el Espíritu Saúl? Y más, la evidencia del bautismo del Espíritu de Saúl lo vemos en la Biblia, que dice que hasta profetizó. Saúl nunca se hizo drogadicto. Saúl nunca fue un adúltero. Es más, Saúl hasta el final de su vida siguió mentando el nombre de Dios y juraba por el nombre de Dios hasta el final de su vida. Es más, él pensaba que persiguiendo a David estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, murió perdido. ¿Por qué? Porque llegó un momento, él pensaba que con el hecho de portarse bien nomás, de creer en doctrinas o de hablar en lenguas o de alguna cosa superficial externa, él pensaba que no necesitaba confesar sus pecados, pensaba que no necesitaba humillarse y entonces se fue llenando de pecado sin darse cuenta, siendo el rey del pueblo de Dios y murió perdido. ¿Te acuerdas de Judas? Si Judas, dice Elena de White, que si Judas hubiera muerto ese fin de semana antes o la semana antes de la crucifixión y hubiera muerto allí, todo el mundo hoy lo tendría como uno de los mejores discípulos. Sin embargo, te pregunto, ¿Judas estaba lleno del Espíritu? ¿Por qué no estaba lleno del Espíritu Judas? Porque nunca se sometió a Jesús. El problema de Judas no era la ley, él tenía un problema con Jesús. Tu problema es la ley cuando tú no solucionas tu problema con Jesús. Necesitamos no solamente creer doctrinas, necesitamos vivir completamente para Jesús, las 24 horas del día. Eso es cristianismo. Judas fue dejando llenar su ser de pecado. No lo quiso confesar. Lo reconoció. Él reconoció que había llevado a Jesús y que era inocente, que había traicionado a Jesús, pero nunca lo quiso confesar. Y como no lo quiso confesar, siguió llenándose de pecado. Y no voy a llenar esto hasta arriba. Y a medida que se llenaba de pecado, ¿qué pasaba con el espíritu que tenía? Iba saliendo. La Biblia dice que una vez que sale el espíritu de tu vida y de mi vida, no vuelve a entrar nunca más. Eso se llama pecado contra el espíritu. ¿Cómo puedo decirlo? Satanás es muy astuto. Él no trabaja tanto con los que no están en una iglesia como los que están en la iglesia. Y si nosotros no somos conscientes de esto, nosotros como miembros de iglesia estamos mucho más en riesgo que un drogadicto que está tirado allá en la cuneta de la calle de pecar contra el espíritu que alguien que está en esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro estilo de vida, con todas las bendiciones que hemos tenido, como no nos portamos mal, pensamos que no necesitamos tanto a Cristo como el otro. No necesitamos permanecer tanto en su presencia. No necesito comenzar cada día arrodillándome al lado de mi cama y decir, Señor, te entrego mi vida, yo no te puedo dar nada, dame tu Santo Espíritu.
Quiero vivir hoy para ti. Ah, no, pero si mi abuelita fue una pionera en la iglesia adventista, a mí me criaron muy bien. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, porque Dios me ha dado todo. No es que sacamos a Dios de la escena, sino que simplemente lo reconocemos en nuestra vida, pero no vivimos para Cristo. Por eso Jesús en Mateo 5:13, Mateo 5:13 dice algo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Si un cristiano pierde el espíritu, perdió todo. El espíritu ya no vuelve a entrar. Alguien puede decir, pero pastor, nos está dando un sermón de miedo acá, porque entonces yo hace cuánto que no confieso mi pecado, hace cuánto que no voy a Jesús. Es que la salvación es fácil. Solamente tienes que tomar una decisión ahora. Solamente tienes que decir, Señor, acá estoy, te entrego. Tú sabes cuáles son todas mis limitaciones, pero te entrego mi vida y lléname de tu Santo Espíritu. Si tú lo haces, Jesús comienza esa obra. Puede haber gente que esté incluso al borde de pecar contra el Espíritu Santo y siendo una persona súper correcta, una persona súper capaz, teniendo puestos en la iglesia y todo, pero puede ser que esté en este riesgo. Hoy es el momento entonces de que te humilles y que te vuelques en Jesús y que deposites todo tu pecado en Jesús, que es amplio en perdonar, pero no mitad de tu pecado, sino todo, le tienes que dar todo para que Él te llene con su Espíritu y vivas en la plenitud del Espíritu. Cuando vivimos en la plenitud del Espíritu, hermanos, todo problema tiene solución. Absolutamente todo problema tiene solución. Y vivimos en el gozo de la testificación. Cuando estamos llenos del Espíritu no podemos dejar de hablar de aquel que nos llena. No podemos dejar de hablar de Cristo. No podemos dejar de dar testimonio. No pasa por salir a hacer actividad misionera el sábado de tarde. Eso puede ser parte. Pero lo que pasa es que donde estoy en misión. Estoy en mi trabajo y allí estoy reflejando a Cristo y la gente se da cuenta que yo vivo con Cristo y como se da cuenta me pregunta y eso me da testimonio de decir que yo vivo para Él. Me da oportunidad para dar testimonio de decir que yo vivo para Él. Me va a pasar en el colegio, me va a pasar en el trabajo, me va a pasar en la escuela, me va a pasar en el entretenimiento. En todas las cosas voy a estar transmitiendo a Cristo. Y eso era lo que hacía de la iglesia apostólica una iglesia poderosa. Y eso es lo que va a hacer de la iglesia, de la comunidad, una iglesia poderosa. No es con ejército ni con fuerza. No es con reglamentos ni con dictámenes, sino es con mi espíritu. Y hasta que no busquemos al Espíritu con humillación, hasta que no entendamos que es en Cristo que encontramos al Espíritu, es contemplando a Jesús cada día, es tratando de hacerlo mi modelo, es tratando de entender lo que Él hizo en la cruz por mí, que yo sin merecer nada, Él me está dispuesto a dar todo. Mi experiencia en el Espíritu no se va a dar. Por eso Pablo dijo lo siguiente, Efesios, y termino ahora con el versículo que leímos al principio, Efesios 5:18. Dice así, no os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, antes sed llenos del Espíritu. Dios te bautiza por el Espíritu Santo, pero tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo cada día. ¿Cómo? Pasando tiempo con Jesús. Cuando pases tiempo con Jesús, Jesús te va a mostrar que en tu carácter hay un problema. Y entonces eso te va a llevar a confesar tus pecados. Y cada pecado que confieses
lo vas a poner en la persona de Cristo y ese lugar que ese pecado ocupaba en tu mente va a ser entonces ocupado por el Espíritu. Y de esa manera tú avanzarás de victoria en victoria. De esa manera estarás capacitado para ser parte del pueblo final, que andará con el Cordero por donde quiera que él vaya. Que Dios te bendiga. Para terminar en esta Mañana vamos a cantar el mañana número para mañana 200, el 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 200.